importante que entendamos que nosotros fuimos llamados a vivir del Evangelio. Todos los hombres. El Evangelio está disponible para todos los hombres, pero muchos lo han rechazado de una manera religiosa, de una manera observando lo religioso, observando la maldad, observando la perversión, observando la ignorancia, la incredulidad. Pero todos fuimos llamados, todos fuimos perdonados. Cristo Jesús murió por toda la humanidad. Dios amó de tal manera al mundo por completo. Así es que, ¿cómo podemos beneficiarnos en el sentido de que nuestros sentidos puedan armonizar? ¿Cómo podemos entender y cómo podemos coadyuvar para que nuestros sentidos trabajen a nuestro beneficio y no en nuestro perjuicio? ¿Cómo podemos hacer que nuestros sentidos trabajen a favor de nosotros en la fe y no en la incredulidad? Es posible que nuestros sentidos estando en pecado, es decir, en un mundo de pecado, porque recuerde, tu espíritu fue redimido, fue comprado, fue hecho nuevo, pero tu alma y tu cuerpo no. Por eso tu alma tiene que ser limpiada con la palabra, porque seguimos contaminándonos en un mundo perverso. Nuestro cuerpo tiene que ser transformado, vivificado por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestros sentidos, que son gobernados por el alma y son parte de nuestro cuerpo, cómo podemos hacer que nuestro espíritu influya positivamente en ellos para que seamos beneficiados y los sentidos actúen a nuestro favor y no en nuestra contra? Mira cómo dice la Escritura en Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice la Escritura: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Habéis hecho tardos para oír. Así es que una de las cosas que podemos, o con las cuales podemos armonizar nuestros sentidos a lo espiritual, a nuestro espíritu, es no ser tardos para oír, sino ser prestos para oír la palabra. Prestos para oír la palabra. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Es el gusto, la leche. Dice, y no de alimento sólido. Entonces necesitamos asegurar, así como cuando somos adultos tenemos que comer alimento sólido, entender que necesitamos alimento sólido para crecer en gracia y en sabiduría, para beneficiar a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Esto es entender, creer correctamente los fundamentos de la Escritura y no tener la necesidad de regresar a ellos porque dejamos de creer en ellos. No podemos darnos el lujo de creer en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y después ignorar lo que Jesús hizo y ser faltos de fe respecto a ello. Si nosotros entendemos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, que somos la justicia de Dios, estos son los principios del Evangelio, de lo que Cristo hizo por nosotros en el intercambio divino en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, cuando nosotros le dijimos sí al Espíritu de Dios para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Si nosotros nos descuidamos y olvidamos y queremos regresar a estos principios básicos porque perdemos de vista que Jesús pagó por nuestros pecados, pues entonces estamos siendo como dice la Escritura en Hebreos, que debiendo mantenernos consumiendo alimento sólido, nos convertimos otra vez como niños porque perdemos de vista, dejamos de entender, dejamos de creer correctamente. Si nosotros no entendemos que Cristo Jesús padeció en la cruz, llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores, por su llaga hemos sido sanados, y no entendemos esto, o lo entendemos y después lo dejamos de entender y lo dejamos de creer, entonces estamos regresando a los fundamentos y estamos prácticamente desperdiciando el tiempo, porque estamos permitiendo que la incredulidad, el engaño, el temor, el pánico, los pensamientos de hombres, sistemas de pensamiento contrarios a la palabra de Dios, vengan a influenciar nuestras vidas. Por eso no debemos ser tardos para oír la palabra, tardos para oír o cerrar nuestros oídos a la incredulidad, pero tardos
para oír la palabra, no, sino rápidos, prestos para oír la palabra. Así es que dice aquí, vamos a seguir adelante, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Tú y yo fuimos llamados a ser expertos en la palabra de justicia. La palabra de justicia tiene que ver con nuestra posición en Cristo, con nuestra identidad en Cristo. Y esto es fundamental. Este es el inicio de poder entender que podemos caminar en victoria, que podemos vivir a la manera de Dios, que podemos vivir en la vida abundante de Cristo y no pensar como muchas veces quieren que piensen que uno puede vivir de esta manera y en la justicia si uno dedica toda su vida y entrega toda su vida y ora 10 horas al día y lee 25 veces la Biblia durante el año y se santifica y no peca. No, la vida del creyente es para la vida diaria. La justicia de Dios es para la vida diaria del creyente. El justo por la fe vivirá de una manera continua. Y sigue diciendo aquí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así es que nuestros sentidos para armonizar con lo espiritual tienen que aprender. Nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, quizá nuestro olfato, nuestro palpo, nuestro gusto, tienen que ver con estar ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Shadito.